Vamos a hacer un pequeño repasito de lo que dimos. Dimos que, bueno, hablamos de la diferencia entre un Estado confederado, un Estado federal y un Estado unitario. Dijimos que la máxima concentración de poder se daba en el Estado unitario, donde había un solo Estado y después el poder estaba descentralizado para que el Estado llegue a todos lados. Después hablamos de los tipos de Estados que ya desconcentran el poder. Y acá nos encontrábamos al Estado confederado, que era un conjunto de Estados soberanos que estaban unidos a través de un pacto, que el pacto implicaba más que nada beneficios económicos y de protección, y que estos Estados miembros tenían dos derechos, que es fundamental para diferenciarlo de un Estado federal esto. El derecho de secesión, que es irse del pacto, irse de esa unión, y el derecho de nulificación o nulidad, es decir, determinada norma no se aplica en mi Estado. Dijimos que Estados Unidos, desde que se declaró la independencia en 1700 hasta 1787, fue un Estado confederado. Cuando en 1787 dicta su constitución, pasa a ser un Estado federal. Que hubo problemas de interpretación en relación a qué tipo de Estado era. Hubo una guerra civil en Estados Unidos, conocida como la Guerra de Secesión, porque el sur se quería separar y ganó el norte, y a partir de ahí no hay más discusión, Estados Unidos es un Estado federal. ¿Y cómo es un Estado federal? Es un conjunto de Estados autónomos, o sea, ya encontramos la primera diferencia. Antes dijimos que eran Estados soberanos, acá estamos hablando de Estados autónomos, unidos por una constitución, segunda diferencia, no por un pacto, y estos Estados no van a tener ni el derecho de separarse, ni el derecho de nulidad, es decir, esto no se aplica en mi territorio. ¿Por qué en Estados Unidos hay normas o hay algunas cosas que son legales en algunos estados y en otros no? Porque es un estado más federal que el nuestro, pero no quiere decir que sea una confederación. No sé si recuerdan lo que hablamos la clase pasada sobre ese aspecto. Y después empezamos a definir cómo era el sistema argentino. Hablamos de la Constitución va a decir qué le corresponde a los Estados miembros y qué le corresponde al Estado que los agrupa, es decir, al Estado nacional. Esas facultades van a establecer de manera concreta las facultades de cada Estado, y cuando hay un problema va a decidir un tribunal constitucional. Argentina no tiene este sistema, que es el sistema de separación de facultades o de fuentes, como ustedes quieran llamarlo. Después, el otro sistema es que el Estado nacional conserva todos los poderes que no delegaron los Estados miembros. Argentina tampoco tiene este sistema, tiene el sistema opuesto. ¿Cómo es? Las provincias, es decir, los Estados miembros, las provincias conservan todo poder no delegado a la nación. ¿Qué quiere decir esto? Las provincias crean a la nación, son preexistentes y le otorgan facultades al Estado nacional. Las que no le otorgan, las cosas que no le dieron, pertenecen a las provincias. Y hablamos de las relaciones que había entre el Estado nacional y el Estado y los estados provinciales, que era una relación en primer lugar de subordinación, porque las provincias estaban subordinadas al ordenamiento jurídico nacional, es decir, que las provincias tienen que respetar la Constitución nacional. Una relación de participación, ¿qué quiere decir esto? Que las provincias van a participar en el gobierno nacional. ¿Cómo van a participar? A través del Senado. El Senado representa a las provincias. Y una relación de coordinación. ¿Cómo relación de coordinación? ¿Cómo se van a coordinar las facultades? Y hablamos de que había facultades exclusivas, que las hace solamente un Estado, o el Estado nacional, o las provincias. Por ejemplo, facultad exclusiva de las provincias es dictar los códigos de forma, es decir, los códigos de procedimiento, el código procesal, civil y comercial, el código procesal penal, cómo va a ser el juicio en la provincia de Buenos Aires, y facultad exclusiva del gobierno nacional
por ejemplo, es la intervención federal, que lo vamos a ver esta clase. Después hablamos de facultades concurrentes, que las pueden hacer ambos estados, tanto las provincias como la nación. Pero cuando una la ejerce esta facultad, el otro tiene que abstenerse de ejercerla. Y por último, hablamos de facultades prohibidas. ¿Cómo se sacan las facultades prohibidas? En base a las exclusivas. Dijimos que la intervención federal era una facultad exclusiva de la nación, entonces es una facultad prohibida para las provincias. Después hablamos de, si no me equivoco, zonas de jurisdicción federal, que eran establecimientos nacionales del Estado Nacional que se encuentran en el territorio de la provincia, de las provincias. Un ejemplo es la universidad. La Universidad Nacional es un establecimiento nacional que se encuentra en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Supongamos la Universidad Nacional de La Plata, que se encuentran 47 y 48. Se encuentra en la capital de la provincia, pero ese edificio es de la nación. Entonces, ¿cómo se fijaba la competencia? Antes era fácil. Lo que ocurría en el establecimiento nacional era competencia de la justicia federal, como en Estados Unidos. Se cometía un delito en un edificio federal, se aplicaban leyes federales y esta aplicación le correspondía a las autoridades federales. Pero fue cambiando el sistema por muchos motivos. En principio, el primer motivo fue que había muchos bufetes, kioscos y demás en lugares, en establecimientos nacionales ubicados en las provincias, que no querían pagar impuestos provinciales, porque decían que estaban en territorio nacional. También no querían ser vigilados en cuanto a la salubridad e higiene por las provincias. Entonces, cuando se cambia la Constitución, cuando se reforma la Constitución en el 94, se cambió el tema de la competencia. ¿Cómo va a estar dada la competencia de estos establecimientos? En base a la finalidad del establecimiento. La finalidad, si interfiere con la finalidad del establecimiento, la competencia es federal. Si no interfiere con la finalidad del establecimiento, la competencia es provincial. La salubridad e higiene del bufete de la facultad o de la Universidad de La Plata no interfiere con la finalidad del establecimiento. La finalidad del establecimiento, ¿cuál es? La educación. Entonces, la salubridad le corresponde, del bufete le corresponde a la provincia, tienen que pagar impuestos provinciales. Ahora, si no se puede dictar clase por determinado motivo, ahí sí ya es competencia federal. Lo mismo para las estaciones de trenes. La estación de trenes, el objetivo, la finalidad es que el tren circule. Si se corta la circulación del tren, la competencia federal. Por otros motivos, no. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda respecto a esto de las competencias? Después, ¿qué más dimos? Y después dimos las provincias, que acá habíamos terminado. Acá Gastón Garritano me dice el destacamento de Policía Federal que está en 49 y diagonal 73. Sí, ese es un establecimiento federal, pero seguía por lo mismo que la universidad, una estación de trenes, que sea nacional, obviamente, en una estación de trenes provincial. Si hay algún impedimento que lleve a cabo la finalidad del establecimiento, si es una comisaría federal, supongamos, ahí es la competencia federal para resolver la cuestión. Si no interfiere con la finalidad, la resolución le corresponde a los jueces de la provincia. ¿Quedaron dudas sobre este tema? ¿No? ¿Todo claro? Acuérdense, ¿cuál es la finalidad del establecimiento? La universidad es enseñar. No sé, la estación de trenes es la comunicación de los trenes, digamos, el transporte. Si se impide la enseñanza o se impide el transporte, ahí ya estamos hablando de una competencia federal. O sea, si hay algún problema, hay que hacer una denuncia en la justicia federal y no en la justicia provincial. En la policía, mejor dicho. O una demanda en la justicia provincial o en la justicia nacional.
Bueno, después nos habíamos quedado en las provincias. Aguárdenme un segundo que me estoy quedando sin batería. Voy a conectar la computadora. Ahí estamos. Las provincias. Dijimos que las provincias eran unidades políticas esenciales para la nación porque componen a la nación y crean a la nación. ¿Por qué crean a la nación? Porque las provincias son preexistentes al Estado Nacional. Es decir, nacieron antes que el Estado Nacional y crearon al Estado Nacional. Lo crearon cuando dictaron la Constitución. Pero la realidad es que Argentina tiene muchas provincias y hay provincias preexistentes y provincias posteriores al nacimiento de la nación, del Estado Nacional. Entonces, las provincias se van a caracterizar por tres características, tres requisitos. Van a ser el requisito o la característica de igualdad. Las provincias preexistentes como las nuevas van a tener los mismos derechos y mismas facultades. La Constitución no va a discriminar a las provincias que dieron origen a la nación y a las provincias que nacieron con posterioridad a la nación, como por ejemplo Tierra del Fuego, que es una provincia que tiene menos de 50 años. La segunda característica de las provincias es la indestructibilidad. Las provincias son indestructibles. La nación no puede suprimir a una provincia, no puede dividir una provincia y no puede juntar dos provincias y crear una provincia más grande. ¿Quién puede hacer esto? ¿Se puede hacer? Sí, la respuesta es se puede hacer. Pero si una provincia se quiere dividir en varias, lo tiene que hacer la propia provincia, no lo puede hacer la nación, a través de su legislatura. Si una provincia se quiere unir con otra provincia y crear una provincia más grande, como por ejemplo unimos Entre Ríos con Buenos Aires, lo tiene que hacer la legislatura de Entre Ríos y de Buenos Aires, no se puede meter el Estado Nacional. Y por último, una provincia se puede destruir, no se puede destruir porque no se puede separar de la federación. Y la última característica que es esencial es la autonomía. Las provincias entonces son indestructibles, iguales y autónomas. ¿Qué quiere decir autónomas? Quiere decir que las provincias van a ser autónomas en lo institucional, van a tener sus propias instituciones, en lo económico y financiero van a tener sus propios recursos, van a generar sus propios recursos, como lo generan con impuestos provinciales, como por ejemplo el impuesto a las patentes. Si tienen un auto, ustedes seguramente paguen patente a ARBA, eso es un impuesto provincial. Los impuestos nacionales se le pagan a la FIP. Van a tener autonomía administrativa. ¿Por qué? Porque van a administrar sus propios recursos, como las provincias quieran, y autonomía institucional, ya la dije, y autonomía política. ¿Qué quiere decir? Que van a elegir a sus propios representantes. ¿Qué quiere decir autonomía institucional? Quiere decir que las provincias van a dictar sus propias normas, van a tener su propio ordenamiento jurídico en base a lo que la provincia decida, siempre y cuando respetando la Constitución Nacional, porque está la relación de subordinación que vimos hace un ratito. ¿Alguna duda respecto de esto? Bueno, entonces, si no hay dudas, ya arrancamos con tema nuevo. Acá habíamos dejado la clase pasada. En base a la unidad 4 nos falta la intervención federal y el régimen municipal. Primero vamos a ver lo que es la garantía federal. Nosotros dijimos que las provincias son autónomas y que dentro de la autonomía tienen la autonomía institucional, que van a dictar sus propias normas.
Entre esas normas, cuál va a estar la constitución de las provincias, que va a ser la ley fundamental de la provincia? Las provincias van a poder dictar su constitución sin intervención del Estado nacional, del Estado federal, siempre y cuando cumplan con 4 requisitos, donde esa es la garantía que se le da a la provincia. Es una garantía que le dice a la nación: mira, yo te dejo dictar la constitución, no me voy a meter siempre y cuando vos cumplas con estos 4 requisitos. Si me garantizás eso, dictás la constitución que vos quieras. ¿Cuáles son esos 4 requisitos? Lo vamos a encontrar en el artículo 5 de la Constitución, que dice: cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Este artículo, como les dije, el artículo 5, es llamado la garantía federal. Los 4 requisitos son, en primer lugar, que la Constitución tenga un sistema representativo y republicano, es decir, si la provincia de Buenos Aires quisiese tener un sistema monárquico, en lugar de un gobernador, tuviésemos un rey provincial y no hay división de poderes, ya no podemos dictar la Constitución. Después, el segundo requisito es que la provincia tenga la administración de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada provincia tenga una justicia provincial y que la justicia provincial sea organizada como la provincia quiera. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, los juzgados provinciales. Ustedes, no sé, se quieren divorciar, quieren demandar a una persona por un choque, van a la justicia provincial. Después, el régimen municipal, es decir, que tenga municipios la provincia. Y por último, la educación primaria. Que la educación primaria tiene que entenderse como la educación primaria y secundaria, es decir, el colegio, la escuela. La escuela es provincial. Si se cumplen estos 4 requisitos, las provincias van a poder dictar su constitución y termina ahí la historia. O sea, no tiene que ser aprobadas ni por el Congreso Nacional ni por nada por el estilo. Florencia, no hay problema. Acabo de ver lo que me mandaste. Cuando llegues te conectas, no hay ningún problema. Bueno, pero vamos a la intervención federal, que es cuando el gobierno interviene en las provincias. La intervención federal la vamos a encontrar en el artículo 6, es decir, en el artículo siguiente, que dice que el gobierno federal va a intervenir a las provincias bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Va a haber una condición protectoria, es decir, para proteger a la provincia, se podría llamar así, y otra para, no sé qué nombre ponerle, pero para garantizar un sistema, que es el sistema republicano. Ahora les voy a leer el artículo que dice: artículo 6. El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno o para repeler invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el gobierno federal va a intervenir a una provincia para protegerla de un ataque exterior. Es decir, Chile invade a Mendoza, el gobierno federal va a intervenir en Mendoza para protegerla de ese ataque exterior que es Chile. Después, también va a intervenir para garantizar el sistema republicano de una provincia. ¿Esto cómo se da? Cuando el sistema republicano empieza a fallar y las autoridades provinciales fueron destituidas de una manera ilegítima, es decir, las destituyó el pueblo porque salió a la calle por una revuelta popular. No sé, supongamos que echamos al gobernador, no por juicio político, sino porque salimos a la calle, hacemos cacerolazo, ahí el gobierno federal puede intervenir. O porque, si bien las autoridades no han sido
de puestas, pero está fallando el sistema republicano. Frente a la falla del sistema republicano, puede requerirlo la intervención federal, las autoridades, es decir, el gobernador si lo echamos nosotros, o puede intervenir de manera directa el gobierno federal. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es el gobierno federal para este artículo? Para ustedes, ¿quién decide la intervención federal? Acá dice el gobierno federal. ¿El ministro de Justicia decide? ¿El ministro de Justicia de la Nación? No. ¿O de Defensa? No. ¿O de Defensa en caso que sea invadido Mendoza por Chile? No. No. Para intervenir es otro. Acá me dicen el ministro del Interior, el ministro, bueno, de Defensa, dijiste vos, Leonardo, me pusieron presidente en el chat. El gobierno federal hace referencia en este artículo al Congreso de la Nación. ¿Quién va a decidir la intervención de una provincia? Entonces, el Congreso de la Nación. Independientemente de la causal de intervención. Dijimos que estaba la protectoria para proteger, por ejemplo, de una invasión chilena, o la de para garantizar el sistema republicano, que le podemos llamar reconstructoria, para reconstruir el sistema republicano que está siendo dañado, si le queremos poner un nombre. ¿Quién va a decidir entonces? El gobierno nacional, que tiene que entenderse por gobierno nacional al Congreso de la Nación. Ustedes saben que el Congreso de la Nación actúa bajo dos tipos de sesiones. Sesiones ordinarias a lo largo del año, pero no, el Congreso Nacional no es como el Poder Legislativo, no es como la administración pública. Tienen como un periodo de vacaciones, que es cuando el Congreso está en receso. Cuando el Congreso está en receso, ¿cómo se llama? Y se llama una sesión. ¿Cómo se llaman esas sesiones? Extraordinaria. Extraordinaria. Claro, extraordinarias. Entonces, el que decide la intervención federal, si el Congreso está sesionando, es el Congreso de la Nación. ¿Cómo lo va a intervenir? Votando una ley que disponga la intervención federal a determinada provincia por determinada causal. Va a intervenir, se va a votar una ley que dice que se interviene en Mendoza porque hay un ataque exterior, que es el ejército chileno. Ahora, si el Congreso está en receso y el tema es urgente, ¿quién va a intervenir la provincia? La va a intervenir, supongamos que el ataque exterior de Chile es en enero, la va a intervenir el presidente de la Nación. Ahí la intervención la va a hacer el presidente. Pero apenas dicte la intervención, el presidente tiene que llamar inmediatamente al Congreso a una sesión extraordinaria para que se expida sobre la intervención, si corresponde o no. Es decir, cuando el Congreso está sesionando, el Congreso decide la intervención. Si el Congreso está en receso, la intervención la dicta el presidente y llama inmediatamente a una sesión extraordinaria para que el Congreso se expida si corresponde o no corresponde la intervención. Ahora bien, nosotros dijimos que había una intervención reconstructoria, por así decirlo, que era para reconstruir el sistema republicano que estaba siendo dañado, y la intervención federal va a tener un alcance. ¿Cuál es el alcance? Se puede intervenir los tres poderes, es decir, hay que intervenir Mendoza, se puede intervenir el Poder Judicial de Mendoza, el Poder Legislativo de Mendoza y el Poder Ejecutivo, o se puede intervenir un solo poder, o dos, dependiendo de dónde esté la falla. Es decir, que el alcance puede ser amplio, interviniendo los tres poderes, o más restringido, interviniendo un solo poder. Y se va a nombrar un funcionario que va a ser el encargado de hacer la intervención, que va a andar vigilando la intervención, va a tener que viajar a Mendoza para reconstruir el sistema republicano. Para ustedes, quién va a nombrar este funcionario, que se le va a llamar interventor federal? ¿El vicepresidente?
No, lo va a nombrar el presidente. Bien. El vice no. O sea, es un trabajo en conjunto con el Congreso y el presidente. El Congreso dicta la intervención y decide si se interviene o no, y el presidente nombra al funcionario que va a tener que ir a hacer la intervención. ¿Se entendió intervención federal? Cuando cesen las causales de la intervención, es decir, Chile estaba invadiendo Mendoza y se retira el ejército chileno, la provincia deja de ser intervenida, o cuando se reconstruye el sistema republicano. ¿Qué pasa? Si no, la ley fija un plazo. La ley de intervención va a fijar un plazo, que se interviene por determinado tiempo. Si se interviene por 6 meses, puede ser prorrogable la intervención por 6 meses más. No se puede intervenir una provincia de manera perpetua. ¿Alguna duda respecto a intervención federal? Aguárdenme un segundo. Bueno, ahora sí, estoy medio enfermo, por eso corté, para tomar un poco de agua. Bueno, ¿alguna duda respecto a la intervención federal? ¿Se entendió? Acuérdense, el que dicta la intervención federal es el Congreso. Si el Congreso está en receso, la dicta el presidente y llama inmediatamente a sesiones extraordinarias. Se interviene en la provincia para garantizar la forma republicana y representativa de gobierno. Si está fallando, que puede estar fallando por diversos motivos, uno de ellos es la sedición, que es que el pueblo se levante contra el gobierno, o por un ataque exterior. Y en fallas del sistema republicano, lo puede ser a pedido de autoridades que fueron sacadas del gobierno de manera ilegítima, o sea, el gobernador le pide al Congreso que dicte la intervención federal porque lo echó el pueblo, o puede ser porque el propio Congreso ve las fallas en el sistema republicano de la provincia y decide intervenirla. Y el alcance de la intervención puede ser de los 3 poderes o de uno solo o de 2, dependiendo cuál es la falla o cuál es el motivo de la intervención, y el funcionario que se encarga de la intervención es nombrado por el Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente, el interventor federal. Después, en la unidad 4 nos quedaba el régimen municipal. ¿Cómo es el régimen municipal? O sea, municipios tiene que haber, dijimos, por la garantía federal, que era el artículo 5. Cada provincia tiene que garantizar un régimen municipal. Esto generó muchos problemas, porque no se sabía si los municipios eran autónomos, es decir, como si fuese una provincia más chiquita, con autonomía institucional, política, económica, administrativa, o si eran entes, lo que se llaman derechos autárquicos, que no tienen autonomía porque no pueden dictar sus propias normas, no pueden decidir acerca de determinadas cuestiones. Si bien tienen mucho poder y se administran ellas mismas, no pueden dictar normas de determinado tipo. Esto es autarquía, para que se entienda. Entonces vamos a clasificar a los municipios de 2 maneras. Municipios por delegación y municipios de carta o de constitución. Así, en base a si son autónomos o autárquicos. Municipios de carta quiere decir que los municipios son considerados como un poder constituyente de tercer grado. Es decir, van a tener una carta que se asemeja a una constitución. Los municipios una constitución municipal. Municipios por delegación, que es más parecido a autarquía. Los municipios van a poder administrarse a sí mismos, van a poder tener sus propios representantes, pero una ley del Estado superior,
es decir, una ley de la provincia, va a determinar la forma del municipio. Es decir, estos municipios no van a tener una constitución. Se va a dictar una ley provincial que va a fijar todo lo relativo a los municipios y en esa provincia todos los municipios van a ser iguales. A su vez, va a haber otra clasificación de municipios en base a la organización territorial del municipio. Vamos a encontrar municipio partido, municipio ciudad y municipio distrito. En provincia de Buenos Aires, los municipios son municipio partido. Nosotros, si vemos la provincia de Buenos Aires, toda la provincia va a estar dividida en partidos. Va a estar el partido de Ensenada, el partido de La Plata, el partido de Berisso, el partido de Chascomús. Cada partido va a tener una ciudad principal y va a tener más localidades. Partido de La Plata, por ejemplo. La ciudad principal es la ciudad de La Plata, pero va a tener otras localidades. Va a tener la localidad de Citibel, la localidad de Los Hornos, la localidad de Villa Elisa, la localidad de Ringuelet, la localidad de Tolosa. ¿Por qué se caracterizan? ¿Cuál es la característica de los municipios partidos? En primer lugar, que es la única provincia que tiene municipio partido Buenos Aires, y en segundo lugar, que es la menos democrática. ¿Por qué? Porque los ciudadanos del municipio van a votar a las autoridades del municipio que se van a sentar en la ciudad principal, es decir, en este caso sería en La Plata. Y después, cada localidad perteneciente al municipio va a tener delegados municipales. Pero la población no va a elegir a los delegados, los va a elegir el intendente. La Plata, por ejemplo, el intendente Julio Arac es el intendente de todo el partido de La Plata. Dijimos que el partido de La Plata tenía muchas localidades, la localidad de Tolosa, Los Hornos, Villa Elvira. Arac va a nombrar a los delegados de Tolosa, Los Hornos, Villa Elvira, Citibel, Gonet, y nosotros no los vamos a elegir a esos delegados. Los nombra el intendente. ¿Se entendió esto? Esto del municipio partido, cómo está estructurado. Si tienen dudas, por favor pregunten. Después tenemos el municipio ciudad, que es el más democrático, que no lo tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es el municipio ciudad? El municipio, el estado municipal, se va a extender hasta donde llegue la zona urbana, hasta donde lleguen los servicios de la zona urbana. Pasados esos servicios, el territorio le corresponde a la provincia. Es decir, tenemos una ciudad y los servicios llegan hasta determinada cuadra. Hay varias cuadras siguientes que no llega el servicio de la ciudad y nos encontramos con otra zona urbana. En el medio se va a encargar la provincia y estos dos van a ser municipios distintos. O sea, los municipios son más chicos y el municipio solamente abarca la zona urbana, donde llegan los servicios urbanos. Las partes rurales, el encargado de la provincia. Y después tenemos el sistema intermedio, que es el municipio distrito. ¿Cómo es el municipio distrito? El municipio distrito es igual al municipio partido. La única diferencia es que el ciudadano del municipio vota al intendente y a su vez al delegado de la localidad en donde se encuentre. Es como si acá en La Plata yo votase al intendente y al delegado de, supongamos, Tolosa. O al delegado de La Plata Casco Urbano. ¿Se entendió la diferencia? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora, nos vamos a meter con el tema de municipio de carta y municipio por delegación. En la provincia de Buenos Aires, para ustedes,
¿los municipios son de carta o de delegación? Delegación. Profe, de delegación. Sí, como dicen ustedes, son de delegación. ¿Por qué? Porque hay una ley provincial que dice cuánto duran las autoridades políticas de un municipio, es decir, el intendente dura 4 años, va a decir si pueden ser reelectos o no, va a decir qué facultades tienen los municipios. Entonces, los municipios en Provincia de Buenos Aires son por delegación, no son totalmente autónomos. Ese es el problema. Por ejemplo, La Plata no puede fijar un régimen distinto a el partido de Chascomús. La Plata no puede sacar una carta orgánica municipal que diga que el intendente dura 6 años sin posibilidad de ser reelecto. Tiene que someterse a la ley provincial. Entonces no va a haber distinciones. No sé si vieron que ahora se está debatiendo el tema de la reelección de los intendentes. En su momento se modificó una ley provincial que prohibía la reelección de los intendentes. Ahora quieren derogar esta ley y quieren que haya reelección indefinida. O sea, se prohibía la reelección. O sea, antes un intendente podía estar, siempre y cuando lo vote los ciudadanos de ese municipio, podía estar los años que quisiera. Después, en el 2017, si no me equivoco, se dictó una ley provincial que decía que el intendente podía ser reelecto una sola vez en la provincia de Buenos Aires. Y ahora, después de ser reelecto, no podía ser reelecto. Por ejemplo, Julio Garros tuvo 2 mandatos acá. No podía ir por su 3er mandato. Aunque quiso hacerlo, ahora les cuento por qué. Y ahora se quiere derogar esa ley. Todo eso es una ley provincial. Ahora quieren la reelección indefinida nuevamente de los intendentes. El tema de Julio Garro, ¿qué pasó? Julio Garro asume en La Plata en el 2015, mientras va por su primera intendencia, se dicta la ley, y Julio Garro dice, yo me puedo presentar a una 3ª reelección, o sea, me puedo candidatear en el 2023, a pesar de que sea mi 3er mandato, porque las leyes operan para futuro, y yo fui elegido en el 2015 con la ley vieja. Después de mi 3er mandato ya no puedo, no me podría presentar. Eso dijo y se lo tomaron como válido su argumento. Para mí está mal. Eso también intentó hacer Menem cuando se reformó la Constitución en el 94 y la Corte le dijo que no. ¿Alguna duda respecto a los municipios? ¿No? Pero bueno, el problema de todo esto es que la Constitución con la reforma del 94 va a modificar el régimen municipal. Nosotros dijimos que en el artículo 5 decía que las provincias tenían que garantizar su régimen municipal, pero no establecía si era un régimen municipal autárquico o autónomo. Con la reforma del 94 se va a dictar el artículo 123 de la Constitución. Y el artículo 123 nos va a decir: cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Entonces ya la Constitución acá, con la reforma del 94, nos habla de autonomía municipal. ¿Qué pasa? Esto se dio porque antes de la reforma hubo un fallo que se llamó Rivas de Mar, que la Corte ya dijo que los municipios tenían que ser autónomos. Entonces la Constitución con la reforma del 94 siguió la base de este fallo de la Corte. ¿Qué está pasando con el tema de los municipios? Como los municipios son autónomos según la Constitución, la Corte dijo que una vez que se alcanza un grado de autonomía municipal, siempre puede ser progresiva la autonomía, es decir, se puede avanzar cada vez a una autonomía mayor. Nunca puede ser regresiva. El problema de la provincia de Buenos Aires es que fue ganando los municipios autonomía a lo largo del tiempo, pero nunca llegamos a ser totalmente autónomos. Lo ideal sería que se cambie el sistema municipal en la provincia de Buenos Aires, los municipios tengan mayor autonomía y el día de mañana seamos completamente autónomos. Mientras tanto, mientras esto no ocurra,
no podemos avanzar, pero tampoco nos pueden obligar a retroceder desde la provincia, porque el municipio, la autonomía municipal nunca puede ser regresiva, progresiva. Es una deuda en la provincia de Buenos Aires con los municipios de la provincia. Darle mayor autonomía municipal. ¿Alguna duda respecto a autonomía municipal y municipios, que es el último punto de la unidad 4? ¿Se entendió bien el tema de la clasificación y demás? Bueno, si se entendió bien, vamos a arrancar ahora con la unidad 5, que es una unidad, no es compleja, pero por ahí cuesta un poco, porque es tema de impuestos, y bueno, los impuestos siempre presentan problemas en Argentina. ¿Para qué sirve el tema de los impuestos, que le vamos a llamar tributos, porque impuesto es un tributo en particular, esas contribuciones que se le hacen al país, para que el país tenga recursos? Y el país tiene que solventar de alguna manera el gasto para brindar los servicios esenciales. Es decir, el funcionamiento del Estado se da en base a los recursos que tenga el Estado. Un Estado sin recursos no existe. Esto suena lógico. Si no hay recursos y no se le puede pagar a la gente, no hay policías, no hay profesores de la universidad pública, no hay bomberos, no hay profesoras y profesores de colegios, no hay hospitales públicos y demás. El artículo 4 va a decir cómo son ese dinero que tiene el Estado, cómo se compone el dinero que tiene el Estado para solventar los gastos, para que el Estado pueda desarrollar su actividad normal. Va a decir, artículo 4, el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional. Es decir, la nación va a gastar para llevar a cabo su actividad con fondos del Tesoro Nacional. Y el Tesoro Nacional va a estar formado del producto de derechos de importación y exportación, de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional. Vamos por el primero. Los fondos del Tesoro Nacional entonces van a estar conformados por el producto de importación y exportación. ¿Qué quiere decir importación y exportación? Son los impuestos de lo que sale del país, de la mercadería que sale del país y la mercadería que ingresa al país. ¿Cómo se le llama coloquialmente a estos derechos de importación y exportación? Impuesto de aduana que ingresa al país, y lo que sale, ¿cómo se le llama? Que siempre hay problemas con el campo y demás. El arancel que tiene que pagar. Claro, pero ¿cómo llama ese arancel? Que le cobran al campo, que siempre dicen, no, está muy alto, dicen los del campo, no, pero se necesitan más, que Milei hace... ¿Cómo? Las retenciones. Retenciones, claro. Entonces, los impuestos de exportación, lo que exportamos hacia el mundo son las retenciones, y los impuestos de importación, lo que viene del mundo, son el impuesto a las aduanas. Que esto generó siempre mucho problema en Argentina porque acuérdense que el puerto estaba en Buenos Aires y Buenos Aires no lo quería ceder. Entonces es un impuesto nacional esto. ¿Y el impuesto país también es un impuesto nacional? Sí, el impuesto país también es un impuesto nacional. Vamos a tener impuestos provinciales e impuestos nacionales. Y tasas municipales, que ahora les voy a... Disculpa, el impuesto país es para la compra al exterior, pero con tarjeta de crédito, digamos. Claro, sí, ya no existe más el impuesto país. Milei lo derogó, pero era así. El gobierno de Milei, digamos, lo sacó, pero era así. Era para las compras que se hacían en el exterior. Me olvidé en qué estaba. El tema de retenciones e importaciones. Con esto que también va a hacer el gobierno, con estos impuestos va a regular la economía. Puede regular lo que entra en el país y lo que sale del país, cobrando menos la exportación y cobrando mucho la importación, y así viceversa. ¿Se dan cuenta?
regula el tema de los productos que ingresan y no. Se puede utilizar políticamente para regular la economía. Después tenemos la venta o locación de tierras de propiedad nacional. Estas eran las tierras fiscales, es decir, si hay tierras que le correspondan al Estado Nacional, las puede vender y hacer plata con eso el Estado Nacional. Lo que pasa es que esto no genera una renta, por así decirlo, mensual, porque una vez que se vende, la plata ingresa, se gasta y ya no la tenemos más. Es como si no sé, tiro un ejemplo muy burdo. Si el Estado Nacional vende la Casa Rosada, sí, obtiene recursos para el Tesoro, pero los obtiene una sola vez. Con la renta de correos, es decir, todo el tema del correo en Argentina va a generar determinado... Sí, no hay problema. Desconectate si no te anda bien el Zoom y si recuperás señal te incorporás de vuelta. No te das problema, ya vi que estuviste en la clase. Y también, vamos a lo importante para cortar un poco la clase, dice con las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente fije el Congreso. O sea, hablamos de la renta, hablamos de los derechos de importación y exportación, también estaba el tema de los empréstitos, es decir, la deuda que puede pedir Argentina tanto a otros estados como organismos internacionales, el FMI, el sistema monetario, cómo puede obtener recursos Argentina a través de la emisión de moneda, que esto qué problema genera la emisión de moneda casi siempre. Ya somos expertos en esto los argentinos. La inflación. Inflación, claro, pero es un recurso del Estado, porque emite moneda para pagar determinadas cosas. Lo que pasa es que a la larga te genera inflación. Pero vamos a las contribuciones que imponga el Congreso. ¿Y qué son las contribuciones que imponga el Congreso? La vamos a llamar tributos. Tributos que sanciona el Congreso, que crea el Congreso. ¿Qué son los tributos? Son aportes que deben hacer los habitantes de manera obligatoria al Estado para que pueda llevar a cabo su actividad, generalmente en dinero. ¿Y por qué digo generalmente en dinero? Un tributo, por ejemplo, es un impuesto, porque los tributos se pagan con dinero nacional. ¿Podemos pagar los impuestos con 5 gallinas? No lo van a aceptar. Pero hubo casos donde no se pagó con impuesto nacional, con dinero nacional. ¿Qué ejemplo se les ocurre de si alguna vez pagaron impuestos que no los pagaron en pesos? ¿Los patacones? Los patacones, claro, como dice Leonardo. Eso no era peso argentino, eran bonos de la provincia de Buenos Aires. Cuando hubo un problema monetario durante la crisis de principios del 2000, y estaban los patacones en la argentino, eran bonos que emitía la provincia. Entonces, los tributos generalmente se pagan en dinero. Dice generalmente porque hubo casos en Argentina donde no se pagaron en pesos, como por ejemplo los patagones. Y después vamos a tener muchas clases de tributo. O sea, tributo ya sabemos la definición. Son prestaciones económicas que tenemos que hacer de manera obligatoria, porque el Estado lo exige, generalmente en dinero. ¿Por qué obligatoria? Porque si no pagamos los tributos, el Estado nos puede ejecutar, nos puede iniciar una ejecución fiscal. Ahora, va a haber distintas clases de tributos. Les voy a poner en principio 3. Vamos a tener los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Vamos a empezar por el impuesto, que es el más conocido. El impuesto es una suma de dinero que los habitantes le dan al Estado de manera obligatoria. O sea, definición de tributo, generalmente en dinero. Y la prestación del Estado es indivisible. Vamos a utilizar esa palabra, por prestaciones indivisibles. ¿Qué quiere decir prestaciones indivisibles? Quiere decir que nosotros lo que pagamos con los impuestos no sabemos el destino para el cual va ese impuesto. El destino de lo que nosotros pagamos no lo sabemos. Nosotros, por ejemplo, pagamos el impuesto, la patente, que es un impuesto provincial. Pagamos el IVA, que es un impuesto nacional.
nosotros no sabemos bien dónde va la plata. Puede ir para pagarse a los policías, para pagarle a los médicos públicos, para el mantenimiento de los hospitales, para la construcción de una ruta, pero no nos dice en ningún momento que la plata que yo pagué de patente fue destinada a tal servicio. Puede ir para seguridad, para educación, por eso se dice por servicios indivisibles. Siempre para el pago de un servicio porque es el sostenimiento de la actividad económica del Estado, el sostenimiento de la actividad del Estado. Pero es indivisible porque no se sabe qué destino tiene lo que pagamos de impuestos. Ahora vamos a las tasas. Ya las tasas es distinto. Porque las tasas es la... ¿Cómo? La de ruido, la de iluminación, la de limpieza. Claro, el famoso ABL. La tasa es la misma definición de tributo, pero se le cambia por servicios divisibles, como dijo Iván recién. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pagamos una tasa, sabemos de manera concreta el servicio que nos están brindando por el pago de esa tasa. El servicio se está brindando, o sea, está contemplado el servicio. Que se efectúe o no es otro tema. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se paga la tasa por salubridad y nunca, teniendo un local, y nunca te hacen una inspección de salubridad e higiene. Pero te puede caer la inspección. No quiere decir que vos pagás cuando viene la inspección. Se paga mes a mes porque la inspección va inspeccionando distintos locales. Por ahí justo a vos nunca te toca la inspección, que creo que es mejor que no te toque, y por ahí un día te toca. Es decir, diferencia entre impuesto y tasa es servicios indivisibles, no sabemos el destino del dinero, no sabemos en qué lo va a gastar el Estado. La tasa es divisible porque el contribuyente, es decir, el que paga, sabe concretamente a qué destino va. Y por último tenemos contribución de mejoras o contribuciones especiales. Que acá ya también hay otro temita que lo va a diferenciar de la tasa y del impuesto. La definición es la misma que tributo. Es prestación económica que realiza el contribuyente al Estado de manera obligatoria, generalmente en dinero, pero la contribución le genera un aumento en el patrimonio del contribuyente. O sea, la contribución especial, nosotros estamos pagando por una riqueza que nos está generando el Estado. ¿Cuál es el ejemplo clásico de contribución especial? Nosotros tenemos una casa, supongamos, ¿no? La casa que tenemos tiene calle de tierra a la salida. Entonces, como tiene calle de tierra, nuestra casa vale, vamos a poner un precio absurdo, 10.000 pesos. Viene el Estado dice se va a asfaltar la calle principal. Asfalta la calle y además de cobrarnos impuestos, que va a estar destinado al asfaltado de la calle, nos va a cobrar la contribución especial. ¿Por qué? Porque va a aumentar el valor de nuestra casa. Nuestra casa es más cara porque tiene una calle de asfalto que de tierra. Entonces nuestra casa, en lugar de valer 10.000 pesos, la vamos a poder vender a 15.000 pesos. Linares no puede entrar a la clase. No me aparece en lista. No me aparece en la de espera, Linares. No sé si puede. Porque no tengo a nadie en espera, Romina. Ahí me fijé y acepté a todos. Por ahí tiene baja señal o algo por el estilo. Pero bueno, volviendo al tema de los tributos. ¿Se entendió la diferencia? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a agregar un tributo más ahora. Sí, Lucas. Acá en Mar del Plata le pusieron un impuesto, un tributo a la nafta en lo que es el municipio y el fin es para supuestamente arreglar las calles. Sí, sí, para el bachado y demás, sí. Exactamente. ¿Tiene una contribución de estas? ¿Una contribución especial? No, eso es el municipio de Mar del Plata lo utilizó como tasa. Ahí está.
Porque en realidad vos la calle la tenés asfaltada. Es para Sí. el mantenimiento de la calle. ¿Se entiende? Pero nosotros la pagaríamos en la nafta o en el gas. Ahí Claro. tenemos esto. Claro, sí, sí. En realidad esa tasa se podría discutir mucho, porque no te están, o sea, el servicio ya te lo deberían, ese servicio te lo deberían brindar con impuestos, no con el pago de una tasa. Se refiere a otro tipo de servicio la tasa. Esto también pasó el año pasado en Bariloche con, no me acuerdo cómo llamaba, con la ecotasa, una cosa así, que a los turistas les cobraban mucha más plata por alquilar un departamento y demás, que en realidad un departamento, un hotel para el consumo, que en realidad el municipio no te estaba brindando ningún servicio. El mantenimiento de calles en cuanto al asfaltado se solventaría por impuestos provinciales o por otros recursos municipales. Pero eso va como tasa, no va como contribución especial. ¿Por qué? Porque a vos el valor de tu propiedad te aumenta cuando te asfaltan la calle. Después, si la calle empieza a tener baches y demás, corresponde el mantenimiento, pero ya la obra pública se hizo. ¿Se entiende, Lucas? Sí, está bien. Tenía la duda nomás. Por eso es contribución, por eso es tasa. Está bien. Y identifican bien el servicio para que pase como tasa. Te dicen que el 1% de la nafta, del precio de la nafta que cargaste, va a ir destinada a poder solucionar el tema de los baches en Mar del Plata y demás. Bueno, ¿alguna duda respecto a esto? Bueno, vamos a complicarlo un poquito más. Que les voy a contar un fallo. Porque se agregó otro tributo. Antes la clasificación clásica de tributo era impuesto, tasa y contribución. El Estado nos cobra un montón de impuestos, los estados provinciales también, nos cobran el impuesto a las patentes, por ejemplo. Entonces siempre se entendía que el tema de la ruta y de las autopistas y demás, el Estado las hacía a través de la plata que obtenía del impuesto automotor, del impuesto a los bienes personales y demás. ¿Qué pasa? En la década del 90 hay un fallo que se llama Arenera Libertador. Aguárdenme un segundo. Primero, antes del fallo, les voy a contar una cosa. El artículo 11 de la Constitución dice: los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie que pasen por el territorio de una provincia a otra, serán libres de derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias. Es decir, no tenía que haber impuesto al tránsito, se decía en la Constitución. ¿Qué pasó en la década del 90? Se privatizaron la ruta. ¿Cómo, Iván? Se privatizaron la ruta, digo. No, apareció qué tema. ¿Cuál es el derecho? ¿Qué te pagan por transitar? Si te vas de acá a Mar del Plata, ¿qué tenés que pagar en la ruta? Los peajes. El peaje, claro. Por eso. Sí, ese es el problema. Ahí se agregó un nuevo tributo, pero ¿cómo se agregó? Está el fallo de Arenera Libertador en la década del 90. Arenera Libertador, ¿por qué se llama así? Porque era un buque. Era un buque que se encargaba de sacar arena del fondo del río de la Plata para después venderla a las empresas constructoras, para que hagan el cemento y demás. El buque, el río de la Plata, a la altura de Buenos Aires, es un río de aguas no profundas que genera mucho sedimento. Entonces hay que drenarlo todo el tiempo, hay que dragarlo, mejor dicho. Hay que pasar un barrefondo, por así decirlo, para que los buques no queden encallados. No es aguas profundas el puerto de Buenos Aires, tiene todo el tiempo mantenimiento. Y el buque tenía que pasar por el canal Mitre. Y un día le cobran peaje. El buque se niega a pagarlo. Entonces aparece la discusión. Arenera Libertador, que eran los del buque, va a decir que el peaje es inconstitucional, porque no te pueden cobrar derecho de transitar de un lugar a otro y demás. ¿Qué va a decir? El caso llega a la Corte. Década de los 90. Perdón, esto ya es en el 89, porque son dos fallos, Arenera Libertador 1 y Arenera Libertador 2. El fallo va a llegar a la Corte. ¿La Corte qué va a decir? La Corte va a decir que te pueden cobrar un peaje siempre y cuando exista una ruta alternativa que no presente las condiciones
de excelencia que presenta la vía principal. ¿Qué va a decir la Corte entonces? Va a decir, te pueden cobrar peaje porque con el peaje se va a mantener de manera óptima la vía. Pero te lo pueden cobrar siempre y cuando exista una vía alternativa, que no haya peaje, que te la podés encontrar en peor estado, porque va a estar solventada solamente por impuestos, la vía alternativa. O sea, para esto tenemos que llegar a Mar del Plata, debería haber la ruta 2, que es la vía óptima, donde no va a cobrar peaje, y después podemos agarrar una ruta paralela que no debería tener peaje, según lo que dijo la Corte. Cuestión, tema solucionado, falló la Corte, Arenal Libertador, años después, en el 91, tiene otro juicio. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. Va a pasar por el canal Mitre, le van a cobrar peaje. El canal Mitre todo el tiempo tenía mantenimiento para que los barcos no se encallen. Entonces, Arenal Libertador, ¿qué les dice? No tengo vía alternativa. ¿Cómo que no tenés vía alternativa? ¿Por eso sale el canal? No, pero esa vía, el barco a mí se me encalla. Sí o sí tengo que pasar por esta vía yo. Para mí no opera la vía alternativa, entonces no voy a pagar el peaje. Juicio de vuelta, el caso llega a la Corte otra vez. Esto ya es en el 91. Y en ese momento que se estaban haciendo todas las autopistas nuevas, con la década de Menem y demás, había que solventar el gasto. Entonces, ¿qué sucede acá? La Corte va a cambiar, justo la integración de la Corte va a cambiar, y van a cambiar el sistema del peaje. ¿Qué van a decir? Lo de la vía alternativa ya no existe más, porque el peaje es un tributo, tiene naturaleza tributaria. Entonces, a partir de este fallo, no hay más discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un peaje. Ya la Corte dijo que el peaje es un tributo más en Argentina. ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo ponemos a los tributos? Impuestos, tasas, contribuciones especiales y peaje. ¿Alguna duda respecto a esto? El impuesto que se cobraba para los maestros, ¿cómo se cobran? Sí, se sigue cobrando, ¿no? El impuesto de los maestros... En teoría fue puesto para solventar, aumentar el sueldo de los maestros y quedó... me parece que el impuesto al cheque... El impuesto al cheque sigue existiendo. Bueno, pero me parece que el impuesto al cheque no fue puesto para sacar plata de ahí para aumentar el gasto de los maestros y quedó. Puede ser, sí. En Argentina todo lo que es excepcional... Sí, puede ser. En Argentina todo lo que es momentáneo para paliar una crisis, para subirle el sueldo de los maestros y demás, que va a ser por tiempo determinado, termina siendo perpetuo. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias es un impuesto que es por tiempo determinado, porque es por la crisis. ¿Hace cuánto pagamos? O sea, ¿hace cuánto los argentinos pagan impuesto a las ganancias? De manera perpetua. Porque la ley se va renovando todo el tiempo dictan la ley. O sea que en Argentina lo que es de excepción termina siendo de regularidad. Y bueno, sacando este tema les voy a explicar bien el tema de los impuestos, porque hay impuestos nacionales e impuestos provinciales. El artículo 75, inciso 2, dice, primero les voy a hablar de la clasificación de impuestos para que se entienda mejor. Nosotros vamos a tener impuestos directos e impuestos indirectos. Impuestos directos son aquellos que, voy a usar una palabra medio técnica, que graban la capacidad contributiva de la persona. ¿Qué quiere decir esto? El impuesto directo va a ser proporcional a la riqueza que tenga la persona. Un impuesto directo, ¿cuál es? Va a tener relación directa. Un impuesto directo, ¿cuál es? El impuesto a la patente. Yo me compro vamos a poner el auto, el otro día leí que el auto más barato del mercado 0 km hora es el Renault Kwid. Yo me compro un Renault Kwid, voy a pagar la patente. La patente va a estar determinada por la evaluación del auto. Voy a pagar 1.000 pesos de patente. Ahora, me compro un BMW, el más caro de todos, que sale $60.000, $80.000.
no voy a pagar 1.000 pesos la patente, voy a pagar más caro, porque tengo un auto más caro. ¿Se entiende? Entonces, este impuesto es directo, ¿por qué? Porque toma como referencia la riqueza de la persona. Después van a existir impuestos indirectos. ¿Qué quieren decir impuestos indirectos? Que no van a tener en cuenta la capacidad contributiva de la persona, no van a tener en cuenta la capacidad de contribuir, la riqueza de la persona. Y estos impuestos siempre tienen un fenómeno, que es el fenómeno de la traslación, o sea, se va trasladando el impuesto. ¿Qué impuesto se les ocurre? Que Galperín, que es el tipo más rico de la Argentina, paga lo mismo que pagamos nosotros. Es un impuesto que lo pagamos todos o casi todos los días. Impuesto al valor agregado. El IVA. Claro, el IVA. Yo me compro un litro de leche, el impuesto al valor agregado. Yo me compro un litro de leche y me cobran el 21% de impuestos. Galperín, que es el tipo más rico, lo pongo de ejemplo a Galperín porque siempre está saliendo en el diario ahora con Mercado Libre y demás. Galperín, que es muchísimo más rico que yo. ¿Cómo, Iván? Ahora crea el banco Mercado. Sí, lo leí hoy, que quiere crear un banco. Sí, ya está en todos lados. Mercado Pago, Mercado Libre, ahora un banco. Pero bueno, se compra un litro de leche en, no sé, en Carrefour, nosotros vamos al mismo Carrefour, compramos el mismo litro de leche y pagamos lo mismo, que es el 21%. Galperín gana muchísimo más que nosotros. Eso es un impuesto indirecto, porque no tiene en cuenta la capacidad contributiva. Y es traslación, ¿por qué? Porque se va trasladando. Está el tambero del campo que produce la leche, después va a la lechería que se le saca todos los químicos, pasa por un proceso. Bueno, este no paga el IVA, lo traslada a la fábrica de leche. La fábrica de leche no paga el IVA y lo traslada a Carrefour. Carrefour no paga el IVA y lo traslada ¿a quién? Al consumidor final. Claro, entonces lo termina pagando el consumidor final, que somos nosotros, que es el que compramos, somos los que compramos el sachet de leche. Por eso tiene el fenómeno de la traslación, se va trasladando en la cadena productiva. ¿Esto por qué? Para que se entienda, en la relación jurídica tributaria, o sea, en la relación de impuesto, está el sujeto de derecho, que es el sujeto que figura en la ley que tiene que pagar el IVA, y el sujeto de hecho, que es el que realmente paga el IVA. Para la ley, para la AFIP no nos va a venir a reclamar a nosotros que no pagamos el IVA. ¿A quién le va a venir a reclamar? A Carrefour. O sea, el sujeto de derecho es Carrefour. Pero ¿quién lo paga realmente? El sujeto de hecho, que somos nosotros. Porque Carrefour nos saca el 21% y se lo da a la AFIP. ¿Se entendió? Por ahí la compliqué un poco con esto del sujeto y demás. Traslada el precio. Prácticamente estamos pagando lo que tiene que pagar Carrefour, estamos pagando nosotros. Sí, porque tiene este fenómeno de la traslación. Siempre es así el IVA. El IVA es el impuesto más injusto de todos. Porque no importa qué riqueza tengamos, todos pagamos lo mismo. Una persona que está en situación de calle se compra un sándwich y paga lo mismo que nosotros que tenemos trabajo, y el tipo más rico de la Argentina paga lo mismo nosotros que estamos en una posición económica totalmente distinta a esa persona. Pero sí, ese es el fenómeno de la traslación. Lo van trasladando hasta que lo paga el consumidor final. Bueno, ¿por qué les cuento estos de impuestos directos e indirectos? Porque el artículo 75, inciso 2, dice que le corresponde al Congreso imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Es decir, puede haber impuestos indirectos que tenga la provincia, impuestos indirectos que tenga la nación. Los dos pueden crear impuestos indirectos. Este artículo sigue, dice, imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. ¿Qué pasa acá? Imponer contribuciones directas por tiempo determinado siempre que haya un estado de crisis, básicamente dice, siempre que
la seguridad común y el bien general del Estado lo exijan por un tiempo determinado. El artículo fue creado para, hay un momento de crisis, el Estado necesita ganar más plata, se crean impuestos directos. Pero si no, en tiempos normales, los impuestos directos ¿a quién le corresponden? Si no dice nada la Constitución, ¿a quién le corresponden? Acuérdense del principio del federalismo nuestro. A las provincias. A las provincias, es un poder no delegado. ¿Qué pasa? Era lo que hoy hablábamos con Iván. Todo lo que es todo lo que es decepción en la forma de las ganancias, impuesto directo. ¿Por qué? Porque va a tener en cuenta lo que ganamos nosotros. Si nosotros ganamos mucha plata, nos van a costar las ganancias. Si poca plata, no entramos en el impuesto a las ganancias. Esto es un impuesto nacional, el impuesto a las ganancias, que se dictó porque Argentina estaba en crisis. Se dictó hace mucho tiempo, antes de que, creo que si no me equivoco, en los 70. Entonces, la ley del impuesto a las ganancias es por tiempo determinado. Acá que la van renovando todo el tiempo la ley. ¿Se entiende? Entonces, hace años de años que vivimos con impuestos directos de la nación, cuando en realidad le corresponden a las provincias los impuestos. ¿Qué genera esto? La excepción se termina normalizando en Argentina. Entonces, la diferencia entre los impuestos es, a la nación le corresponden los derechos de importación y exportación, le corresponden los impuestos indirectos. A las provincias y los impuestos directos por tiempo determinado. A las provincias les corresponden los impuestos indirectos de manera concurrente y los impuestos directos. ¿Se entiende? Esa es la distinción entre impuestos provinciales y nacionales. ¿Se entendió o...? ¿Me lo puede repetir eso? ¿Qué impuesto va a cobrar la nación? Va a cobrar los derechos de importación y exportación, porque lo dice el artículo 4, también lo dice el artículo 75 y demás. Y va a cobrar los derechos, los impuestos indirectos, y puede cobrar los impuestos directos siempre que haya una situación de crisis y por un tiempo determinado, no para siempre. ¿Qué le corresponde a las provincias? ¿Qué impuestos le corresponden a las provincias? Le corresponden los impuestos directos por tiempo perpetuo, no por situación de crisis, y los impuestos indirectos de manera concurrente con la nación. Bueno, después se complica más el tema porque está la coparticipación, que la clase que viene les voy a contar el tema de la coparticipación de manera muy por encima, porque ya es un tema medio complicado, que la participación no la voy a... En realidad, yo la agregué al programa porque, no me acuerdo, creo que el año pasado, los que cursaron conmigo me preguntaban mucho sobre el tema de los impuestos y demás, porque mi ley quería sacar determinados impuestos y hablaba mucho de impuestos, y entonces decidí agregarla. Es una unidad que a mucha gente le gusta y a otra no tanta. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue el programa, a ver si damos un ratito más o dejamos para la clase que viene ya. La clase que viene. ¿La clase que viene? Bueno, sí, ya son 1:30. Si quieren seguimos la clase que viene, si no un ratito más, como ustedes digan. La decisión es de ustedes. La clase que viene, profe. Bueno, la clase que viene. Pongan presente que así les paso lista. Y si alguien se conectó y tuvo problemas y demás, y que yo no lo vi, no puso presente, por favor háganos saber que también le pongo presente porque hubo muchos problemas de conectividad hoy. Bueno, muchachos y muchachas, si no quieren seguir, buen fin de semana. Nos vemos el jueves que viene. Buen fin de. Nos vemos. Buen fin de, profe, gracias. Chao, profe, buen fin de. Chau, chau. Gracias, profe.